Padre maravilloso, te damos gracias por este día. Amén. Te pedimos que seas tú tomando el control de esta clase, una nueva etapa, Señor, en la cual vamos a empezar a estudiar sobre Cristología, y por eso queremos pedirte precisamente a ti, Señor Jesucristo, que seas tú revelándote a través de tu palabra, Amén. enseñándonos todas las cosas que tú quieres. Quita velos que tenemos en nuestra mente y vendas que no nos dejan poder entender y comprenderte más. Hoy queremos pedirte que seas tú tomando el control de esta clase, que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Vamos a dar inicio a una nueva clase que es Cristología, de la parte de lo que es Cristología sistemática, y vamos a empezar a estudiar ahora lo que es esto, Cristología, ¿vale? Justamente vamos a empezar a estudiar Cristología. Entonces todo lo que es referente a teología sistemática. Antes de empezar, ¿qué tal? ¿Cómo fue con el examen? Ah, el Bien, examen. no he podido calificar el hermano Carlos, ya te lo pasaré. ¿Bien? Bueno, los que no hayan presentado, hablan conmigo en su momento después y ya les pasaré el examen, ¿vale? Ya les entregaré el examen y lo presentarán, ¿vale? Entonces esto, pero como para dar inicio y comprender y coger, vamos a revisar otra vez, vamos a coger la clase inicial que hicimos en lo que es bibliología sistemática. Siempre en una clase introductoria, un repaso para poder conectar con el tema de qué es lo que estamos estudiando. Entonces sería bueno que los que no tienen estos apuntes los puedan escribir. Lo que es la teología y su definición. Yo sé que muchos tendrán estos apuntes, de pronto no vinieron a la primera clase. Los que no vinieron a la primera clase, pues entonces se van a poner al día porque necesitamos conectar. Esta es una clase para poder conectar y empezar a introducirnos en lo que es la teología sistemática. También puede ir tomando fotos, ¿vale? Entonces, como ustedes recuerdan, en la clase anterior nosotros estuvimos viendo todo lo que era teología sistemática en lo que fue el trimestre pasado, y hablábamos de lo que era la palabra teología, ¿no? Estaba compuesta de dos palabras griegas, ¿lo recuerdan? Amén. ¿Vale? Entonces decíamos de que Theos significa ¿qué? Dios. Dios. Y la palabra logos, discurso o expresión, ¿sí? Entonces Theos, Dios, y logos, discurso. Por eso lo que eso es estudiar a Dios, estudiar lo que lo comprende por nosotros con nuestra naturaleza. Recuerden también lo que hablábamos de que nuestra mente natural es imposible ir a estudiar a un Dios sobrenatural, que lo recalcamos muchas veces porque pues Dios es un mar de conocimientos y nosotros, nuestro conocimiento está limitado. Estudiar nosotros a un Dios infinito con una mente finita, pues es complicado, no es fácil, ¿vale? Entonces, es bueno que nosotros también entendamos de que hay dos logos de Dios que Dios ha dejado en la tierra para que le podamos conocer, ¿vale? Nosotros podemos conocerle a Dios por medio de dos medios, ¿no? Una de las maneras como Dios nos ha dejado un logos que es Cristo como la palabra viviente y la Biblia como la palabra escrita, forman el logos o la expresión de Dios, ¿vale? ¿Quiénes tienen estos apuntes? ¿Todos tienen los apuntes? ¿Todos tienen esos apuntes? Pues entonces pueden ir tomando nota porque yo quiero, como sepa, hay personas que van a introducir y van a empezar, entonces quiero darle esta parte introductoria. Yo le tomo una foto y van adelantándose, ¿vale? Entonces, ¿qué decíamos de lo que es la cristología? Jesucristo es la manera como el Padre se ha expresado. El Padre quería expresarse a la humanidad, pero imposible que se pudiera expresar en su conocimiento. Entonces él necesitaba darnos a conocer. Por lo tanto, la Biblia, por medio de la Biblia, todo lo que sucedió con respecto a la Biblia en el transcurso, lo que estuvimos estudiando en el trimestre pasado, veíamos de que en la Biblia Dios fue hablando a la humanidad a través de los profetas. Recuerda que hablamos de que 40 autores diferentes durante un periodo de 1600 años
Dios fue hablando a la humanidad y por lo tanto cuando Dios iba hablando, en el momento que Él iba hablando, iba dejando plasmada una inspiración divina. Esa inspiración divina iba quedando plasmada cuando se recopiló todo, pues lo que tenemos hoy en día, lo que llamamos nosotros la Biblia. Ese es el logos de Dios. Es una manera, lo que tenemos físicamente, que Dios nos ha dejado. El Padre nos ha dejado este logos para poder conocer a Dios, poderle entender. ¿Vale? Bendiciones. Entonces, este es uno de los logos de Dios y el otro logos es el que vamos a estudiar este trimestre. Este trimestre vamos a estudiar el otro logos que se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces Jesucristo es la otra expresión que Dios hizo por medio, lo hizo por medio de su Hijo. Se expresó. Entonces hablábamos, digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien sabe aquí chino mandarín? Chino. ¿Alguien que sepa chino? ¿Tú sabes? Bueno, pues imagínate que aquí hay un chino y quiere hablarnos. Y resulta de que es imposible de comunicarse con nosotros, no se puede comunicar. Por lo tanto, si hay una persona que puede traducirle a este chino, le puede traducir, pues entonces nosotros lo podemos comprender. Si no, él empieza a hablar y nosotros ¿cómo nos quedamos aquí? Como chinos, ¿no? Quedamos aquí que no nos enteramos de nada. Entonces, ¿qué pasa? Es la misma manera. El Padre necesitaba expresarse a la humanidad y necesitaba expresarse pues la manera que utilizó a Jesucristo para poderse expresar. Amén. ¿Vale? También de la misma manera había puesto un ejemplo de las hormigas. ¿Lo recuerdan? Había una colonia de hormigas y tú le quieres hablar a las hormigas, pero tú intentas hablarle, gritarles a las hormigas, hacerles lo que sea a las hormigas, pero las hormigas a ti no te van a poner cuidado ni te van a entender. ¿Por qué? Porque tú no hablas el mismo idioma, necesitas hacerte hormiga para poderte expresar como hormiga. ¿Entiendes? Entonces, de la misma manera, el Padre sobrenatural y todopoderoso y majestuoso Dios se hizo hombre para hablarle a un dialecto que nosotros podamos comprenderlo de la manera como Jesucristo. Y eso Jesucristo lo hizo. Vino el Padre, Dios mismo se hizo hombre para expresarse a los hombres. ¿Vale? Entonces, esto también era parte de los apuntes. Nosotros podríamos definir la teología, lo que están escribiendo, tomando nota, podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica, al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. ¿Vale? Recuerden de que esta clase, unas personas que vinieron ya la habían tomado nota de esto. Esto es porque nosotros tenemos que comprender de que van a conectar y van a entrar personas nuevas. Y las personas nuevas, por amor a ellos, en cada trimestre, pues necesitamos darles una especie de introducción de lo que es la teología sistemática. ¿Vale? Entonces, lo que es la ciencia predica de el estudio de todos los atributos. Hay atributos de Dios, atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos que Dios tiene, hay unos atributos que Dios comunica con el ser humano, ¿sí? Como, a ver, dime un ejemplo de atributos que Dios tiene y que se comunica con el hombre, que lo da para que el hombre también lo exprese. Un atributo comunicable, el amor, la bondad, son atributos de Dios que nosotros también los tenemos y podemos también darlo. Pero hay unos atributos que Dios no los comunica, ¿sí? Como lo que es la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, su eternidad. Esos atributos solo le corresponden y los tiene Dios. Por lo tanto, Dios no te va a ser omnipotente, ni te va a ser omnipresente, ni omnisciente. Esos atributos los tiene solo Dios. Esos atributos se llaman atributos incomunicables. Dios los tiene, solamente los tiene Dios. El ser humano tiene los atributos comunicables, los que Dios sí ha dejado que nosotros tengamos, ¿vale? Paso lámina, ¿vale? Entonces decíamos de que la teología sistemática, como su nombre lo indica, la
teología sistemática, como su nombre lo indica, es la ciencia que se dedica a buscar, clasificar, la ciencia que se dedica a buscar, clasificar y ordenar todas las verdades que se encuentran. Y ordenar todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras acerca de Dios, su universo. Voy a hacer una corrección aquí. De Dios y su universo, para él luego incorporarlas en su sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está diciendo lo de esto? Habíamos estudiado de que la teología sistemática es como una especie de un árbol. Un árbol, imagínense un árbol, donde tiene muchas ramas, varias ramas. Entre esas, este trimestre estamos estudiando lo que es la rama de la... Vamos a decirlo todo, ¿cómo? Cristología. Vale, cristología. Pero ¿cuál fue la rama que estudiamos el trimestre pasado? Bibliología. Bibliología. Por lo tanto, son 7 ramas. Hay más ramas, pero nosotros vamos a estudiar 7 ramas y entonces vamos a empezar a estudiarlas, una de ellas. Entre todas esas ramas, si ustedes los miran, son temáticas. Miren que el estudio que estamos realizando es temático, es por temas. Estamos estudiando la Biblia por temas. Entonces hemos cogido lo que es la Biblia como tal y la empezamos a clasificar y empezamos a sacar verdades profundas que están ahí. Hay más que se puede avanzar, se puede profundizar más con respecto a la Biblia. Nosotros intentamos en los 10 clases que dimos poder recopilar una de las cosas más importantes, como en el caso que estuvimos estudiando lo que fueron las dispensaciones, los pactos, los periodos de tiempo, ¿sí? Demostrando que la Biblia era un libro sobrenatural. Esos son estudios temáticos, los fuimos cogiendo por temas. Y ahora vamos a estudiar lo que es la vida de Jesucristo y también la vamos a estudiar de una manera temática. Entonces, escogerlo todo en un orden, ordenarlo y ponerlo de una manera muy ordenada. Es como el ordenador. Cuando tú tienes en las imágenes en un ordenador, si tú las vas a guardar, unas fotos, tú las vas a guardar en tu ordenador, ¿en qué carpeta la guardas? ¿En qué carpeta? En la carpeta de imágenes. No la vas a poner en la carpeta de música, la vas a poner en la carpeta de imágenes. Lo mismo, la música la vas a poner en la carpeta de música, los documentos los van a poner así de una manera ordenada, porque de esa manera cuando tú vayas a buscar cualquier estudio referente, como los estudios que tienen, ustedes lo van a mirar y lo van a encontrar de una manera más fácil. Entonces, estudiamos sobre la Biblia y lo tenemos de una manera ordenada, todo lo que es de la Biblia. Sobre Jesucristo tenemos ordenado todo lo que es referente a Jesucristo. Sobre el Espíritu Santo tenemos ordenado todo lo que es con respecto al Espíritu Santo. Sobre la iglesia, que es eclesiología, vamos a estudiarlo de una manera ordenada y lo tenemos. Entonces vamos a clasificarlo todo y lo vamos a ordenar por partes. Ese árbol se va a ir llenando y vamos colocando hojitas a las ramas y lo vamos llenando de tal manera que vamos a crear un árbol de teología sistemática, ¿vale? Amén. Entonces decíamos, hablábamos de teólogos, los estudiosos de Dios. ¿Hay teólogos acá? Amén. Nosotros somos estudiosos de Dios. Amén. Si ustedes no tienen ese título de teólogo, que esto al fin y al cabo son títulos, no hace falta, de que es estudioso de Dios, ¿sí? Es para que ustedes se animen y empiecen a incorporar en su cerebro y a mentalizarse de que ustedes van a ir a más, a estudiar. Nosotros aquí intentamos darles una parte, pero ustedes en sus casas indagarán más, buscarán si lo que nosotros hemos tocado lo pueden llevar a más. Entonces necesitan empezar a estudiar más sobre Dios. Bueno, cada tema que nosotros estamos dejando, muchas veces dejamos opciones y lo vieron el trimestre pasado cuando hablábamos que decíamos, búsquenlo en casa, estudienlo en casa, repásenlo y profundicen sobre esto. Y de la misma manera, ahora vamos a empezar a estudiar sobre eso y por lo tanto necesitamos entender que hay que hablar de las funciones de un teólogo. El teólogo, por lo tanto,
es la persona que dedica su vida. El teólogo, por lo tanto, es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. Entonces nosotros dedicamos nuestra vida. Un teólogo no es que yo voy a ser un estudioso de Dios por un año y no más. No, la idea es que dedique su vida, que ustedes se comprenda que lo mejor es estudiar a Dios, que ustedes profundicen más, que vayan a más, que intenten investigar. Nosotros duremos durar toda nuestra vida intentando estudiar a Dios y nunca vamos a terminar de estudiar a Él. No vamos a terminar. Necesitamos más vidas. Y yo no sé cuántas vidas podríamos llegar a necesitar para poder coger una plenitud de lo que es estudiar a Dios. Solamente con la capacidad que Dios nos ha dado en el tiempo, pues intentaremos ir indagando. Entonces, que se mentalicen de que a partir de ahora, toda su vida, intenten indagar. De verdad que ustedes van a crecer de una manera que se van a sorprender y a partir de ahí van a ir llevando a más, porque uno no sabe Dios qué es lo que tiene preparado para cada uno. No lo sabemos. Puede ser que ahora estamos aquí, pero en un futuro seguramente que Dios los va a llevar a otras dimensiones. Por lo tanto, el teólogo habla de parte de Dios. Nosotros hablamos hablamos de parte de Dios, pero hablamos de Dios todo lo que el Señor nos ha hablado antes. ¿En dónde nos ha hablado antes Dios? Nos ha hablado en oración y también en el estudio de la palabra. Es la manera como Dios se ha ido expresando con nosotros. Dios nos va hablando y a manera de que lo que nosotros vamos a hablarles y lo que algún día se ponen al frente a alguna persona y ustedes van a estar dándoles una palabra, es lo que Dios les ha dado. Dios ya les ha dado con anticipación antes, les ha dado a ustedes, y ustedes están hablando de parte de Dios lo que Dios ya lo ha hecho, pero lo que lo ha hecho en oración, con lo que el tiempo que tú has tomado para estar en casa estudiando. Entonces el teólogo habla de parte de Dios todo lo que el Señor le ha hablado antes en la oración, antes en oración y en el estudio de la palabra. Y aquí volvemos a corregir. ¿Vale? Entonces hablábamos de los requisitos del teólogo. Algunas personas tendrán este informe. Entonces, el teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras, como primer punto, ¿no? El teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios y por tanto son la única regla de fe y práctica. ¿Vale? Como esto ya lo vimos, vamos a comentarlo. Quiero que lo comentemos. Esto ya lo hemos visto. Vamos a hablar un poquito, pero me gustaría que participáramos nosotros un poco de esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo exactamente? Que debe aceptar que la Santa Escritura ha sido inspirada por Dios. Lo estudiamos en el trimestre pasado, que era una inspiración divina. Sí, sí. ¿Quedó claro ese tema? Claro. De que la Biblia era inspirada por Dios. Sí. Lo estudiamos, ¿no? ¿Se lo recuerdan? Por lo tanto, nosotros lo tenemos que aceptar que así es. Nosotros no podemos empezar a cuestionar si verdaderamente todo lo que está escrito, digamos, esto ha sido inspirado por Dios, pero estos libros de aquí no han sido inspirados por Dios. Yo tengo dudas sobre esto. No, nosotros tenemos que aceptar que todo lo que es la Biblia es un libro que ha sido inspirado por Dios y lo tenemos que aceptar tal como es. Eso es lo que dice, que tenemos que aceptar que esas Santas Escrituras han sido inspiradas. Sí, porque hay personas que estudian la palabra y lo que son críticos de la palabra. Exactamente. Y no es la idea. O sea, tenemos que estar convencidos de que realmente es una fuente inspirada por Dios. Exactamente. Es eso lo que dice el hermano William, es verdad. Hay personas que se dedican su día para estudiar lo que es la palabra de Dios y la empiezan a estudiar para ser críticos y empiezan a refutar si lo que está aquí está bien y empiezan a escribir. Gracias, mi amor. Entonces empiezan a refutar. Entonces nosotros empezar a contradecir lo que está aquí, en teoría pues no estaríamos siendo unos estudiosos de Dios sino unos críticos. Y hay personas que estudian para eso, justamente para debatir. Perdón,
La Iglesia Católica tiene otra Biblia que tiene más libros. ¿Esos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo? Sí, eso es de los libros Apócrifos. Vale, pues sí. Esos libros en principio no tienen una inspiración del Espíritu Santo, según no lo digo yo, según en el canon los se han separado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tiene historia y todo esto, la parte de, digamos, como parte de Macabeos 1, Macabeos 2, se puede recopilar mucha historia, pero cuando ellos están estudiando un libro, miran desde que su inicio hasta su final concuerde y en las palabras no se contradiga algo con otro. Cuando ellos empiezan y se contradicen según en el libro que estudiaron, cuando ellos me empiezan a mirar, pues lo separan. Esto es lo que fueron los 66 libros de la Biblia. Hicieron los mismos estudios. Los primeros lo hicieron con el canon de lo que es los libros del Antiguo Testamento, pero para hacer el canon del Nuevo Testamento hicieron lo mismo. Por lo tanto, estos libros que tienen adicionales en esta Biblia, ellos consideraron de que estos libros no eran libros inspirados por Dios. Hay muchas razones. Buena pregunta y me gustaría que indagaran sobre eso. De verdad, vuelvan e indaguen sobre eso. ¿Por qué los libros apócrifos no fueron parte de la inspiración divina? No están ahí. Pero aunque hay unas reglas que ellos tienen, no cualquier libro tenía que entrar. Esos libros de aquí estuvieron, digamos, parte de lo que es de la Biblia nuestra, ahora actualmente lo que es el Nuevo Testamento. Algunos libros de aquí estuvieron muchos años intentando de que los reconocieran dentro del canon, y lo estuvieron estudiando y lo indagaron, hicieron concilios y se reunieron para buscar que estos libros lo pudieran aceptar. ¿Me están entendiendo? Pero no fue de que, bueno, terminó de escribir este libro y ya se introducían automáticamente. No, pasaron muchos años. Los primeros padres de la fe fueron los que hicieron esta tarea, ¿sí? Y fueron inspirados, y por medio de Dios les dio esa parte donde se cerró el canon. Hoy en día aparecieron más libros y han ido apareciendo libros, pero esos libros no lo han introducido en el canon. Han pasado muchos concilios en los cuales ellos han tomado, no se han introducido donde el canon, porque consideran de que esos libros no tienen ninguna inspiración divina, ¿vale? De esto se trata, de que sea una inspiración. Por lo tanto, lo que tenemos hoy en día físicamente, nosotros tenemos que aceptarlo, de que este libro totalmente, lo que es la Biblia, ha sido inspirada por Dios. Lo tenemos que aceptar. Ese es el primer punto del teólogo. Y el segundo punto del teólogo es de que el teólogo no debe malinterpretar. El teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. ¿Qué es exactamente lo que nosotros, este punto? Es importante este punto. Mira, malinterpretar, han habido muchos casos de que han malinterpretado la Biblia. Muchísimos casos. Y hoy en día muchas sectas se han regido por malinterpretar lo que es la palabra de Dios. Y ustedes mismos se pueden dar de cuenta de lo que está ocurriendo con los testigos de Jehová, con los unitarios, de alguna manera los adventistas. Ellos han ido tomando otros apuntes de otros medios, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de ellos han tomado una inspiración, pero han añadido otro, los mormones, ¿sí? Entonces, un ejemplo, digamos, del mormonismo. Cogen la palabra y después de una parte de la palabra, ellos empezaron y se inspiraron en otra línea, como lo que ha sido de que conocen el nombre de lo que quien fundó, José Smith. José Smith dice de que se le presentó el ángel, ¿qué? El ángel Moroni, y a partir de ahí le dio una nueva revelación, y esa nueva revelación pues él la llegó y la plasmó, y ahí salieron los testigos de Jehová.
En este caso, los mormones. Mormones. En este caso, los testigos de Jehová. Hace poco por ahí hay una película. Hermano, tengo una duda. Por ejemplo, también se puede dar el caso de que la palabra tenga así como que ciertos errores de traducción. Así también. Porque me parece que, no sé si es en el Antiguo Testamento que está ese versículo que dice de que, no sé si fue en los tiempos de Noé, de que dice explícitamente de que Dios se arrepintió de ser el hombre. Y en otro versículo dice así como que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que miente. entonces, buscando así como que un poco en el original, en realidad dice de que a Dios le dolió en su corazón, no dice de que se arrepiente. Exactamente, justamente eso, y me encanta que me haya dado la respuesta porque esa es la respuesta. Esto haga de cuenta que ustedes tienen una mujer, a ver, o los hombres, una novia. Y entonces, ¿qué pasa con la novia? La novia llegó y le pagó mal. Y después usted llega y está aquí y dice, me arrepiento de haberla conocido. El escritor lo plasma de una manera, porque es Dios el que está haciendo, pero el que escribe es el hombre. Muestra lo que hay, un sentimiento de lo que hay. Por lo tanto, entonces, en la escritura dice, y se dolió Dios en el corazón de haber creado algo. Lo que dice, se arrepiento de haber un dolor así, de una manera, se dolió en el corazón. No es que se haya arrepentido, porque Dios es Dios, y Él lo sabe todo. ¿Te das cuenta? Entonces es bueno tomar estas notas, como el ejemplo que está dando el hermano, es para poderlo nosotros entender más profundamente la palabra. Entonces alguna persona dice, ah, pero aquí dice Dios se arrepiente y aquí dice que no se arrepiente. Entonces es mentira la palabra. No, hay que saberla interpretar. Hay que saberla interpretar para poder llegar a esto. Hermano, yo quería comentar dos cositas. Con respecto a lo primero, que la pregunta que hacía el hermano Ayano en relación a los libros que están incorporados en la iglesia, en la católica. Es importante, ¿no? Y nosotros, yo voy a tomar la palabra que usted dice, que nosotros somos estudiosos de Dios y tenemos que complementar el conocimiento en nuestras casas, en nuestros hogares, de lo que hemos visto acá, ¿no? Pero para responder un poquito acerca, o darle una salida, una respuesta a lo que él está pidiendo, es importante que nosotros conozcamos un poco más de la secta. Yo creo que se lo comenté a usted al principio, ¿no? Que creo, Fernando, no es tema de estos estudios, ¿no? O sea, pero sí deberíamos nosotros, por nuestra parte, para complementar nuestro conocimiento, sí conocer un poco acerca de esta secta, que si los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová. Porque eso de alguna manera le va a dar una solidez, una fortaleza al conocimiento, a la teología, basada en la escritura que estamos nosotros estudiando, ¿eh? Sí, tienes razón. Pero ¿qué pasa? La teología sistemática pues está con estos ramos que vamos haciendo de una parte temática. Yo quiero que sepan de que cuando yo estudié casi 50 estudios diferentes. O sea, fueron 50 estudios. Y entre lo que era la parte de la teología sistemática me entraban 7 materias. Pero de las otras 50, como estudiar, digamos, los libros corintios, teología pastoral, práctica ministerial, sanando tu corazón, que es sanidad interior, son estudios separados y entre eso entran las sectas. Entonces, para estudiar las sectas, pues necesitamos tomarnos un tiempo aparte de que son como más o menos unos 3 meses para estudiar sobre sectas. Claro, eso es tiempo. Pero nosotros terminaremos de estudiar teología sistemática y tenemos un mundo de cosas para seguir estudiando. O sea que tenemos mucho que estudiar. Tenemos que terminar con teología sistemática y después empezaremos a estudiar esta parte como evangelios sinópticos y muchas cosas que hay en esto. Ya evangelios sinópticos ya se han visto de alguna manera, pero son muchos estudios que están ahí entre una materia para ustedes poder terminar todo lo que es los 4 años de estudio. Se necesita más o menos estudiar aproximadamente 50 materias. ¿Cuántas materias llevamos? ¿Cuántas materias llevamos? ¿Cuántas? Una y cuarto. Una materia llevamos. En 4 años estudiamos esas 50 materias, pero claro, se estudiaban 6 materias por semana. 6 materias por semana. Por eso sí nos da la cuenta para llegar a 4 años a estudiar las 50 materias. Pero como aquí solamente estamos estudiando, ¿cuántas?
una materia por semana, pues entonces vamos a terminar en el 2020 y no sé cuándo. Bueno, Hay una ¿qué pasa? Que si ustedes quieren más, pues van a hacer ese estudio y van a entrar a estudiar un instituto bíblico. Y ese instituto bíblico es como entrar a la universidad donde van a profundizar más. Y lo van a hacer en 4 años y seguro que no tienen que esperar hasta el 2030 para terminar. No, pero sí lo vamos a hacer. Vamos a estudiar lo que es la teología sistemática en este tiempo de aquí. Y si alguien me dice, me he inscrito en el instituto bíblico, pues felicidades. Gloria a Dios. Felicidades que puedan estudiar el instituto bíblico. Yo lo hice online, de una manera online, que es una manera práctica porque tenemos que trabajar y esto. Y lo hice en el instituto bíblico así de esta manera y me tocó 6 materias por semana. Y eran 6 exámenes cada vez que tenía examen y eran 2 exámenes por cada materia. ¿Ve? Entonces es, ¿qué tanto quieren darle de su tiempo a Dios? ¿Qué es lo que quieren dar? Ustedes quieren entrar ahorita en un mundo a estudiar a Dios, intentar estudiar la vida del Señor Jesucristo, pero le doy esta parte del tiempo. Y el tiempo que le están dando es verdaderamente lo que se merece Dios. ¿Consideran? Ustedes mismos saben, en los mismos exámenes que se han realizado, sabrán cómo les fue. Dime una cosa, yo les digo, voy a hacer una pregunta. Si la quieren responder, la responder. Si ustedes verdaderamente hubieran sido unas personas aplicadas, si le hubieran dado a Dios más, ¿ustedes creen que en sus exámenes hubieran podido ir mejor? Sí. Hay personas que sacaron una buena nota. Hay personas que lamentablemente pues... pero ahí se ve qué es lo que le están dando a Dios. En su nota. Ahora, la pregunta. La segunda, y de unas aprovecho. Este estudio que vamos a realizar de lo que es la teología sistemática, en la parte de la cristología, lo vamos a dividir en 2 partes parecido, similar a lo que estudiamos bibliología. De una vez les digo, se van a hacer en grupos de 4 personas y van a hacer un trabajo hasta la mitad de clase, hasta la clase número 5, van a estudiarla y van a exponerla. Pero ya no van a salir aquí con los trabajos ya hechos, sino lo van a preparar físicamente en una hoja, un trabajo como cuando estaban estudiando que los dejaban. Y dejan un ensayo y hacen el ensayo como lo hizo el hermano William, porque el hermano William lo terminó así. Pero yo no quiero que lo haga solo 21, que lo hagan todos en grupo y tienen tiempo para reunirse. Se van a hacer grupos de 4 personas o 5 personas mejor y lo van a presentar y lo van a salir a exponer también el día que nos toque. Lo van a exponer. No lo van a exponer los mismos que presentaron la vez. Van a darle la oportunidad a otros. ¿Vale? Por lo tanto, en la 5ª clase, después de ya vendrá el examen, lo van a preparar y se van a reunir y se van a organizar y se van a planificar para que ustedes puedan hacerlo de una manera. No les dé temor, que esto es muy práctico y muy sencillo. La hermana Marta estuvo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Eh? Ya está, todos vamos a pasar por ese. Y la última, vamos a presentar un examen, porque tenía 2 exámenes para realizar, pero por cuestiones de tiempo solamente realizaré un solo examen y lo realizaré a partir de la clase 5 hasta la clase 10 que terminaríamos, y utilizaríamos esas 5 clases para presentar sobre ese examen, y ese examen sí va a ser un examen. Entonces serán 2 notas, las notas del ensayo y la nota del examen, y la suma de las 2 notas pues es lo que es la suma total de lo que es la clase. Y eso va a ser para todos los trimestres, a no ser de que no funcione y tengamos que cambiar. Por lo tanto, quedó claro esta parte, ¿no? Sí. Se organizará grupos de 5 con el tiempo. Tienen tiempo, miren, les estoy hablando con un mes y medio de anticipación, ¿vale? Para que lo hagamos bien. Por lo tanto, tendríamos mucho que hablar de todo esto y quiero avanzar porque quiero dejar terminado para conectar. Entonces, el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo para poder entender las Santas Escrituras. Amén. No puede ser de que una persona considere de que esta inspiración o esta revelación ha sido por parte humana. No, todo es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone
esas palabras en nuestra boca cuando estamos hablando. Parece que no, pero tú te puedes ir por la calle, te encuentras con una hermana y en ese momento la hermana empieza a contarle partes de tu vida y en ese momento Dios te da una palabra. Le dices una palabra, le das un versículo bíblico. Eso es parte, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da una palabra. Pero qué bonito cuando tú esa palabra la puedes dar y es una palabra rema. Es una palabra que Dios te la ha dado a ti a las 5 de la mañana en oración. Es una palabra fresca, una palabra que ha sido dada en la mañana. Y tú la das a la persona, se la das también, porque la transmite. O es más, Dios te habla en la mañana, te habla en el tubo devocional, te habla y tú tienes una palabra que la quieres compartir con alguien. Que la tienes ahí, sabes que la tienes, es una palabra rema. Es una palabra, después hablaremos de esta parte, pero cuando hablan en Efesios de la armadura de Dios, en Efesios 6:17 y en el 6:19 hablan de dos partes de que dicen palabra. La palabra que es la espada del Espíritu, y en Efesios 6:19 habla de la palabra que me sea dada por Dios. Eso es una palabra. Y cuando tú lo comparas, para nosotros en nuestro significado utilizamos las dos palabras. Entonces decimos palabra y palabra. Pero el significado en el griego tenía palabra rema y palabra logos. ¿Ves? Eran dos significados diferentes en lo que es en el griego. Dos significados que daban diferente a esa misma palabra que nosotros utilizamos. Utilizamos la misma palabra, pero con ellos utilizan otra para otro significado. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? De que la palabra rema es una palabra que es inspirada y se la da Dios. Y cuando Dios te dé esa palabra en oración, ustedes están en oración y te da una palabra, te habla, es una palabra que rema, esa es la palabra que hace ese efecto de que Dios quiere, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Por lo tanto, es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Vale? Se debe de entender que necesitamos al Espíritu Santo. Quinto, el teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente e incansable de las Santas Escrituras. Esto es con paciencia. Esto no se trata de correr. Muchas veces queremos coger un estudio y decir, bueno, yo voy a hacer un estudio, imagínate un pastor. Voy a empezar a hacer un estudio sobre el amor. ¿Sí? Y agarra y por mucho que busque, dice, lo recopilo en dos prédicas de 2 domingos. ¿Tú consideras de que solo la palabra del amor, hablándolo de una manera temática, consideras de que lo puede dar en 2 domingos? No. Pacientemente, incansable, empieza a estudiar, a indagar desde el Génesis a Apocalipsis para mirar el amor, sobre la palabra del amor, sobre la paciencia, sobre esto. Son temas. Necesita tener esa paciencia para llegar a buscar la palabra y poder hacer unos temas. Conozco personas que han estudiado el Sermón del Monte. Uno lo han dado en una clase, todo el Sermón del Monte que está, ¿se acuerdan dónde está? ¿En qué? Mateo, sí, ¿qué capítulos? Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Tarea. Lean el Sermón del Monte, que es toda la constitución del cielo, todos lo tienen que saber, la Mateo 5, 6, 7. Lo han dado en una clase, o lo han dado en una prédica, y yo conozco una persona que la han llegado a estudiar en 65 prédicas. ¿Sabes la diferencia? Hay diferencia ahí entre una... Claro. De eso se trata, de que tú no tienes que correr, tienes que empezar con paciencia, coger, parar, estudiar, cada tema empezar a profundizar. 65 conozco una persona que lo ha estudiado. 60. Pues cada bienaventuranza pues era un tema, y hizo un tema grande, cogió la Biblia de pie a pa, cogiendo sobre ese tema. ¿Ves? Pero una persona lo puede estudiar en una prédica, o 2 o 3 que te alcance, pero hay mucho trabajo aquí por hacer. Lo que pasa es que necesita tener paciencia y empezar a indagar y buscarlo, ¿vale? Entonces, el teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente e incansable de las Santas Escrituras. Sexto, el teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar las Santas Escrituras. Si tú no tienes fe, ¿cómo puedes creer cuando dice la palabra de que Josué dijo,
detente sol en Gabaón y luna detente en tal. Tú dices, esto como que yo no lo creo, esto es imposible. O que Moisés abrió el mar. ¿Lo crees? Si no lo crees, si no tienes fe para entender, entonces la palabra dice, como que llega a estos versículos y dice esto, como que yo no lo creo. Que los muros de Jericó se cayeron. Que yo no lo creo. ¿Te das cuenta? Deben de tener fe de que lo que está en la palabra de Dios es real. Y lo que no se ha cumplido también se va a cumplir. ¿Vale? Séptimo punto, el teólogo debe examinar la palabra completamente. Aquí es donde entrábamos en la parte de lo que decía el hermano, de las sectas. Dejar espacio sin estudiar da lugar a falsas doctrinas. Entonces, siempre les digo esto y lo van a recordar. Un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin el contexto es un pretexto. Es bueno que entiendan de que deben de estudiar y entender el contexto de lo que se está estudiando, de lo que se está hablando, para tomarlo. No puede venir y sacar una doctrina de un texto sin entender el contexto. ¿Vale? Entonces el teólogo debe examinar la palabra completamente, dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Y las divisiones de la teología sistemática que lo estuvimos estudiando, entonces, la bibliología lo estudiamos en el trimestre pasado, que es el estudio de todas las verdades concernientes a la Biblia, su origen, inspiración y escritores. Esto ya lo vimos. Pero las personas que no lo han visto, como este estudio es como una especie de un círculo, imagínate que entran el próximo año a estudiar, en enero empiezan a estudiar personas y ya hemos visto 3 materias. Pues ellos, esas 3 materias, cuando terminemos nosotros, pues vuelvo a empezar con bibliología y después cristología y otra vez neumatología. Pues ellos van terminando, van haciendo el círculo, ¿vale? O sea que en todo el tiempo que estemos estudiando se pueden seguir añadiendo personas a estudiar la palabra, porque al fin y al cabo en el círculo van a terminar. Algunos terminarán antes, los que empezaron antes. Los que empezaron después, terminarán después. ¿Vale? Entonces, la cristología, que es el que nos concierne a este trimestre, que es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo, vamos a hablar de su naturaleza, de su humanidad, de su divinidad y sus obras, etcétera. Esto ya lo tienen muchos. Entonces, todas las verdades concernientes a Jesucristo. ¿Ve que siempre es el mismo tema? ¿Vale? Voy pasando porque esto es un repaso de lo que estamos haciendo. Es un repaso. Neumatología, lo que vamos a estudiar en el trimestre que continúa, que es el estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo. Ya vamos a estudiar sobre su divinidad, sobre la obra del Espíritu, sobre el poder del Espíritu Santo, sobre la presencia, ¿sí? Y podríamos hablar sobre su persona. ¿Es una persona el Espíritu Santo? ¿Sí? Pues entonces tenemos que estudiar si es una persona. Sí, dice, pero si no tiene cuerpo, no necesita de que una persona tenga cuerpo para ser persona, ¿vale? Porque los animales tienen cuerpo, pero no son personas. Necesitan que tengan autodeterminación, ¿sí? Y empezar a tener muchas cosas que Dios le ha dado al hombre, porque en verdad el cuerpo no hace a la persona. Hace es el ser que está dentro de él, lo que hace la persona está dentro, no está en un cuerpo. Por lo tanto, el ejemplo que siempre le pongo a una persona, le digo, si una persona no tiene los pies y no tiene las manos, entonces sería media persona. Físicamente no tiene su cuerpo, pero la persona como tal completa está. Es una persona, no tiene su cuerpo completo, pero es una persona. ¿Vale? Por lo tanto, también vamos a estudiar en el cuarto punto, la eclesiología es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia. El nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Lo recuerdan? En Hechos, sí. ¿El día cuál día? Pentecostés. El día de Pentecostés.
El día de Pentecostés fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Les había dicho que no se fueran, sino que se quedara, porque iba a venir el Consolador, iba a venir el Espíritu Santo. El momento que descendió el Espíritu Santo y había 120 personas reunidas, empezó el nacimiento de la iglesia. A partir de ahí, Pedro hace una prédica y convierte a ¿cuántas? 3.000 personas. Pues se añadieron ese día 3.120 personas que estaban en el gobierno de las tinieblas. Se conformó al cuerpo de Cristo, la iglesia, y eso lo vamos a estudiar muy detenidamente en el próximo trimestre de lo que es la eclesiología. La soteriología es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. Entonces, como quinto punto, soteriología es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. El pecado, hablaremos sobre el pecado, hablaremos sobre la gracia, porque necesitamos hablar de esa gracia, del perdón. Hablaremos de la sustitución, justificación, santificación, glorificación. Estos son temas que están en el libro de Romanos. Entonces hablaremos de estos temas de la sustitución, justificación, santificación y glorificación. Todo esto se estudiará sobre respecto a lo que es la salvación del hombre, todo lo que sea Hermano, respecto a eso. una consulta respecto al programa de estudios, ¿no? Si estamos considerando que un trimestre son 3 meses aproximadamente, tenemos bibliología, vamos a empezar hoy cristología, hasta soterología terminaría este año. ¿No? Porque estamos hablando de 3 meses cada uno, aproximadamente, ¿no? Cada mes, cada 3 meses uno. ¿Cuánto nos duró por bibliología? 3. 3. ¿Cuánto duraríamos cristología? 3. ¿Y cuánto duraría en neumatología? 3. Hasta neumatología estudiamos este año. Ah, ok. Y empezamos a estudiar el próximo año Eclesiología. un trimestre de eclesiología, otro trimestre de soteriología y otro No, trimestre es por ahí, de es más o menos donde estamos ubicados. arqueología. Es para saber dónde estamos ubicados. ¿Vale? Entonces es un estudio que más o menos, si tú lo miras, es un estudio bastante profundo, pero tú dices, hermano, yo creo que esto es muy largo y el tiempo me parece que no lo estamos aprovechando. Pues claro, métete en un instituto bíblico y verás que vas a ir más deprisa, porque es que nosotros estamos aquí limitados por este trimestre, y eso que yo lo pedía esto en un semestre. Hemos estado recopilando para cogerlo en un trimestre, aunque eran las mismas clases, solo que tenía unos tiempos de descanso y eso. Pero lo que le estoy diciendo es que es una rama bastante profunda. ¿Por qué de todos los estudios se ha elegido teología sistemática? Dime le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal les pareció bibliología? Como los que estudiaron bibliología, ¿qué aprendieron algo? ¿Vieron conceptos Claro. diferentes de que no se habían tomado temas, palabras diferentes? Sí. Conocimiento, nos han llenado de conocimiento. Pues de eso se trata. Ahora vamos a estudiar sobre la vida de Jesucristo y vamos a estudiar más. Deberíamos de ponerle mucho empeño a lo que es la cristología. Vamos a estudiar de nuestro Salvador, quien nos ha salvado. Vamos a estudiar todas las partes de él. Entonces, arqueología, decíamos que es el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles, su creación. Los ángeles fueron creados, claro, Dios los creó, no son eternos, Dios los creó, tuvo un inicio. El poder de los ángeles, el ministerio que Dios le ha dado a los ángeles, el servicio a los hombres aquí en la tierra. De entre esta rama de la arqueología vamos a hacer un apartado de demoniología, donde estudiaremos ahí mismo en este trimestre sobre los demonios. Entonces vamos a mirar cómo están organizados, ¿sí? Como dice en Efesios 6, 10, cómo es que la lucha nuestra es espiritual, y ellos dicen cómo está el rango: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por lo tanto, esa organización como lo tiene, esa lo vamos a estudiar en demología. Hablaremos del lucero, de lo que es Luzbel, Isaías 50. Vamos a estudiar sobre Ezequiel 28 y Isaías 14. Que habla sobre lo que es el diablo como tal: lucero, hijo de la mañana, como caíste del cielo, o querubín,
¿sí? Todas esas partes que hablan de esos textos los vamos a estudiar en demonología, y lo estudiaremos en este trimestre. Escatología. Entonces este es el estudio de todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. Todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Es el acontecimiento próximo. Estamos esperando. En cualquier momento, dice la palabra, que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Primera de Corintios 15, 53 y Primera de Tesalonicenses 4, 17. Estaremos estudiando sobre esos textos. Y algunos conceptos hemos manejado en esta parte. Hemos visto cosas, sí, de la iglesia, las señales antes del fin, la manifestación del anticristo. Entonces estaremos estudiando todo lo que es referente a las 70 semanas de Daniel 9. ¿Sí? Estudiaremos sobre las 70 semanas de Daniel, la gran tribulación, el tiempo que va a vivir, el tiempo que va a estar aquí en la tierra, el acontecimiento que va a haber paralelo a la gran tribulación, y nosotros en el cielo estaremos viviendo un acontecimiento. ¿Cuál es? La boda del Cordero. Antes de la boda del Cordero. ¿Vale? El tribunal de Cristo. ¿Cómo nos vamos a ir a casar si primero no nos ha purificado Dios? ¿Ah? Tú ya estás pensando en el banquete, ¿no? La boda, yo quiero fiesta, sí, primero fiesta, pero primero Dios nos va a limpiar. Dice que Él mismo, el Señor Jesucristo, nos limpiará, ¿sí? Él mismo nos limpiará. ¿Y cómo nos va a hacer pasar? Pues por el tribunal. Nos paremos frente a Él, y Jesucristo con sus ojos de fuego nos va a hacer así. Lo que no sirve, fuera. En el cielo no sirven estas cosas. Y lo que haya quedado, dice que recibirá recompensa. Lo que haya quemado, pues recibirá pérdida. Si bien será salvo. 1 Corintios 3:10, 3:11 al 16. Todo lo que es parte de ese, que no vamos a va a ver lo que es el tribunal de Cristo. Y me encanta este versículo porque es una de las cosas que cuando yo las aprendí, las recuerdo en todo momento, porque verdaderamente es lo que ha hecho cambiar mi vida y transformarla a partir de ahí, de lo que entiendes tú en 1 Corintios 3. A partir de ahí, lo que es el tribunal de Cristo, ¿vale? Porque en el cielo, dime una cosa, yo voy a hacer una pregunta. ¿Va a entrar en el cielo los celos? ¿Las discordias van a entrar en el cielo? ¿Contiendas? ¿Chismes? Eso no entra en el cielo. Y si tú te murieras ahora y tienes todas esas cosas allá, ¿tú crees que en el cielo allá? Pues primero pasa con el Señor Jesucristo, chisme para afuera, murmuración fuera, celos, contiendas, envidias. Todo eso se tiene que quedar para purificar a la esposa y presentársela a sí mismo una esposa sin mancha. Tiene que quedarse en el tribunal de Cristo. Por eso, antes de la boda, el tribunal. ¿Vale? Y después del banquete. El banquete. Ahora sí entramos en materia, Cristología. Ponga como título Cristología. Entonces ponga como título La Cristología es la rama de la teología sistemática. La Cristología es la rama de la teología sistemática que se dedica al estudio de todas las verdades concernientes a la segunda persona de la divinidad. Se dedica al estudio de todas las verdades concernientes a la segunda persona de la divinidad. ¿Cuál es la segunda persona de la divinidad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Nuestro Señor Jesucristo. Dentro de estas grandes, punto aparte, dentro de estas grandes verdades, estudiaremos dos puntos.
su divinidad, coma, eternidad, coma, omnipotencia, coma, omnisciencia, coma, omnipresencia, coma, humanidad, coma, y etc. Vamos a parar aquí y ahí les dejo para que sigan escribiendo. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la teología sistemática es un árbol y estamos estudiando ahora otra rama, y la rama que vamos a estudiar es Cristología, y dentro de esa rama vamos a hacer todos los estudios concernientes a la segunda persona de la divinidad, que es el Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces vamos a estudiar toda lo que es la parte divina, pero también vamos a estudiar la parte humana. Entonces, Jesucristo es cuánto porcentaje tiene de hombre y cuánto porcentaje tiene de Dios. ¿Alguien me puede responder? ¿Cuánto porcentaje tiene de hombre y cuánto porcentaje tiene de Dios? Tiene el 100% del hombre y 100% de Dios. No es 50 y 50, ni 40, ni 70, ni nada. 100 de hombre y 100 de Dios. Es que Dios mismo adquirió una nueva naturaleza, y es la naturaleza humana. ¿Vale? La adquirió por medio de Jesucristo. Dios mismo, el creador del universo, adquirió una naturaleza, y es la naturaleza humana, ¿vale? Entonces, dentro de eso vamos a estudiar: Jesucristo es omnipotente, Jesucristo es omnipresente, Jesucristo es omnisciente, tiene omnisciencia. ¿Sí? Pues claro, lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. En qué palabras y pasajes la palabra habla que Jesucristo tiene estos atributos que son incomunicables para el hombre, para nosotros, pero no para Dios. Por lo tanto, Jesucristo tiene estos atributos incomunicables, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ir indagando, a demostrar que Jesucristo es Dios. Y eso es lo que queremos estudiar, que Jesucristo es Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en la rama de Cristología, ¿vale? Paso. El estudiante de teología debe dar por hecho que Jesucristo es la manifestación. El estudiante de teología debe dar por hecho que Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible, punto y coma. Debe entender que Dios se reveló. Debe entender que Dios se reveló a los hombres. Debe entender que Dios se reveló a los hombres por medio de la encarnación del Señor Jesús. Entonces, nosotros como estudiosos de Dios debemos entenderlo. Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo se hizo hombre, eso es. Dios se reveló a los hombres por medio de la encarnación del Señor Jesús. Vale, ahí les dejo para que sigan escribiendo. Entonces, hoy en el mundo muchas personas hablan de Jesucristo y dicen: Jesucristo es un buen hombre, ha sido un buen hombre. Hablan de Jesucristo, de que Jesucristo es un profeta. Hablan de que Jesucristo pues tenía unas buenas enseñanzas. Pero verdaderamente todo eso se queda en nada comparado, porque para nosotros, estudiantes de teología, tenemos que considerar que Jesucristo es Dios mismo. Y
Eso es lo que vamos a estudiar y vamos a estudiar en estos trimestres. Es Dios mismo, ¿vale? Amén. Muchas personas ven a Jesucristo como un gran hombre. Muchas personas ven a Jesucristo como un gran hombre. Coma, que fue dotado por Dios con grandes dones. Que fue dotado por Dios. Fue dotado por Dios con grandes dones. Punto seguido. Esta afirmación está muy lejos de la verdad. Esta afirmación está muy lejos de la verdad. Coma. Pues Jesucristo no era un simple hombre. Pues Jesucristo no era un simple hombre, sino Dios mismo. Pues Jesucristo no era un simple hombre, sino Dios mismo manifestado en carne. Punto aparte. Lo que le estaba diciendo. Dios mismo manifestado en carne. ¿Puedo pasar la lámina? No. Esta afirmación está muy lejos de la verdad, pues Jesucristo no era un simple hombre. Entonces les voy a dejar como tarea unos versículos. Los vamos a estudiar en clase, pero no quiero que lo lean en casa, porque eso es lo que vamos a conectar la próxima semana, a demostrar que Jesucristo y la palabra misma nos va a demostrar. Entonces, espérate, le digo cuál es el versículo que vamos a estudiar. Primera de Juan 1, Juan 1, todo completo. Léanlo completo. A partir del 1 y el 4, el 1 y el 14 y el 1 y el 18, enfatícense en esos versículos. 1, 4, 1, del 1 al 4, 1. Del 5 al 14, 1, 18. ¿Vale? Escriben también Colosenses 1, 15. Y Colosenses 1, 16, 17. ¿Vale? Colosenses 1, 15 y Colosenses 1, 16, 17. Vamos a estudiar. Léanlos, repásenlo. Vamos a empezar a estudiar sobre la deidad de Jesucristo. Vamos a orar. Padre maravilloso, Santo de Israel, te damos gracias por este momento, esta clase de la cual tú nos has enseñado. Hoy queremos, Señor, agradecerte que nos vamos a introducir en un estudio y queremos que seas tú guardándonos y guiándonos. Te pedimos que seas tú, Señor Jesucristo, revelándote a través de tu palabra y mostrando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Vale?